Hablemos sobre cómo está Chile preparado para el control de esta enfermedad y en qué cosas tenemos que fijarnos, cuáles son las cosas importantes para controlar. El doctor Fernando Oleanes, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, también aquí representante en nuestro continente, está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Qué gusto, Ramón, Iván. Lo veo que anda con sus botellitas de alcohol gel. Para ustedes si lo quieren. ¿Verdad? Porque lo más importante... Sonoro, porque están sí, de parte de Gonzalo. Lo más importante ahora es la protección individual. Luego la protección de la familia, la protección del lugar del trabajo a nivel institucional y después las medidas que está planteando el ministro en este momento, que son medidas ya poblacionales. Pero se parte, digamos, de cómo nos protegemos cada uno de nosotros. Y ¿Hay una técnica para usar eso? No, simplemente lo importante es que vos cada vez que te vas a tocar la boca, antes de tocarte la boca, digamos, te hayas lavado las manos. Ya. O te hayas pasado alcohol gel, que no es tan bueno como lavarse las manos, pero disminuye la carga viral. Y cuando cambias de escenario o de elenco. Pero esto es válido para vos o es válido para la gente que está... Es decir, estoy en mi oficina, viene alguien a visitarme, cuando la persona se va y antes de yo llevarme las manos a la boca, o a los ojos o a la nariz, me paso alcohol gel. Porque si no, la persona esa tal vez estuvo con una persona enferma y trae el virus en la mano y me da la mano por ahí. También evitar lavarnos las manos. Es parecido al ejercicio de lavarse las manos, que te lavas entre los dedos. ¿Ya? Baja la carga viral, no es absoluto. Y tenés que frotar las manos hasta que se seca. Ténganlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora, de hecho, el ministro Mañalich llegó repartiendo la moneda alcohol gel a los periodistas que estaban en el paso. Y lo que el ministro dijo también es tenemos que empezar a evitar darnos la mano. Y yo lo que digo es, tal vez esta semana no, porque en este momento tenemos solamente casos importados, no se justifica, pero nos damos la mano y nos tocamos con el codo, y la semana que viene ya solamente nos tocamos con el codo. Ya. ¿Por qué? Porque hay gente, hoy día en la mañana en la oficina y en la radio había algunos que reclamaban, decían que estábamos exagerando. Los que decíamos, oye, saludémonos así nomás. Estamos exagerando quizás porque todavía no hay casos de transmisión comunitaria en Chile. En Chile y en la mayoría de los países de las Américas en este momento hay casos importados y conglomerados familiares o pequeños conglomerados alrededor de los casos importados. En algún momento en las Américas, ayer dio un mensaje la directora de la OPS, Carissa Etienne, y dijo que vamos a tener 3 situaciones conviviendo. En algunos países vamos a tener transmisión diseminada, difusa, que no sabes quién contagió a quién, es decir, no podés identificar la cadena de contactos. En otro caso vas a tener pequeños conglomerados un poquito más importantes de los que tenemos ahora, y también puedes tener en partes del país o en algunos otros países solamente casos importados sin conglomerados, que es la situación de hoy. Hoy en el mundo tenemos una situación en China y Corea del Sur que es de control. Estos países, en 27 días China y en 16 días Corea del Sur, han quebrado la curva de la epidemia. De contagio, digamos. De contagios casos, ¿no? Más importantes. 28 días y 16 días. Un periodo muy corto de tiempo. Tomaron acciones muy efectivas, muy rápidas. Pero bien radicales también. Bien radicales. En Europa tenemos Italia, Francia, Alemania y España. Lo que más nos llama la atención es Italia, en donde hace una semana, 2 semanas, estaba tranquila la cosa y de golpe empezaron a duplicarse cada día los nuevos casos. Y tenemos entonces una situación de las más graves, que es transmisión comunitaria, como lo teníamos hace 3 semanas en China. Ya. Pasa todo rapidísimo, ¿no es cierto? Sí, 3 semanas es rápido. Sí. Italia, nosotros esperamos que con las medidas que está tomando empiece en pocas semanas, en pocos días tal vez, a bajar el número de casos. Y en las Américas tenemos una situación de
inicio del proceso en donde varios países están en una situación como Chile, de casos importados que están viniendo de Italia, España, no de China como se esperaba, ¿no es cierto? Y en donde hay que prepararse, hay que tomar todas estas medidas para el momento de la mitigación y preparar los servicios de salud también. Fernando, ¿y la velocidad que ha tenido la propagación en Chile, cómo podría considerarse hasta este momento? Porque si no me equivoco es 1, 3, 5, 12, 17, 23, 33 casos. Esto es lineal porque depende de casos que han sido importados y de unos pocos casos que se originan en esos casos importados. Pero en un momento se puede hacer exponencial. Y entonces vamos a ver que en 3 días, en 4 días, en 5 días se puede duplicar el número de casos. Ahora son números muy pequeños, ¿no es cierto? Pero hablando de grandes números. El ministro, mira, nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas, 3 semanas para analizar desde Chile y con expertos chilenos que son internacionales de mucho nivel. Jimena Aguilera, por ejemplo, yo creo que estuvo con ustedes, el ministro, la viceministra, la Sociedad de Infectología, para analizar el marco general, el marco global y cómo estaba preparado Chile para esas instancias. En ese momento no nos pusimos de acuerdo porque ellos decían, esto es una pandemia. Esto o va camino a una pandemia o es una pandemia. Bueno, todavía no, tenía que decir yo, porque en muchos países claro, veíamos que no se daba. Pero ahí el ministro nos informó que ellos habían considerado que iban a tener un aumento exponencial en los casos y que entonces estaban preparando los servicios como para tener una atención masiva. 55 hospitales, 5 hospitales que van a tratar de anticiparse para generar una cantidad de camas extras muy importante. La pregunta, Fernando, es si nos alcanza con las medidas, porque estaba mirando los números, por ejemplo, la comparación entre Italia y Corea del Sur, que tienen números parecidos en términos de casos por cada millón de habitantes, en términos de la proporción de su población. Pero las cifras de mortalidad son diametralmente opuestas. En Italia hay un 6,6% de los enfermos muertos, que han muerto, pero en Corea del Sur es un 0,8%. O sea, prácticamente no ha muerto nadie. ¿Es porque ellos abordaron algunas materias o hicieron algo distinto? Mira, es muy difícil de decir porque hay varios factores acá que pueden confundirnos. Uno de los factores es el tema de cómo se van cargando los datos y cuánto hace que empezó el problema en un lugar y el otro. Pero el más importante acá es la edad de la población y el estado de salud de las personas que son afectadas. Esta enfermedad, lo que se vio en China es que tiene una letalidad muy baja hasta los 40 años, vamos a decir, y a partir de los 40 la letalidad, las personas que mueren por la enfermedad es más alta. Entonces no sabemos si fue porque los servicios de salud no llegaron a atender a personas en Italia, que puede haber ocurrido porque estaban muy sobrecargados, o si es sencillamente porque es una población es una población con más edad y con más, digamos, con más frágil, digamos. Sí, más frágil y con más frecuencia de otras condiciones. Y acá hay un punto importante, el tema de las otras condiciones, más allá de que mueren 15 millones de personas por año por problemas cardiovasculares, por ejemplo, y solamente 500.000 por influenza. Entonces hoy los problemas vasculares son más graves que los de la influenza. Las personas que mueren por influenza, muchas no es solo por la influenza, es la influenza más los problemas cardiovasculares, la influenza más la diabetes. Entonces lo que vemos en coronavirus es que tenemos que proteger especialmente a esas poblaciones. Y las personas que son jóvenes, como ustedes, no yo, siempre lo digo, ustedes son personas jóvenes, tienen que proteger a los viejos de la casa, claro, tienen que proteger a los enfermos, a los que tienen otra condición. O los que hoy tienen diabetes, los que hoy tienen un problema cardiovascular. Y entonces no tenemos que tener pánico, más allá que a veces las imágenes, porque personas con mascarilla ya te da claro, un poco de
es decir, no, yo tengo que hacer esto para que esa persona no se enferme, ¿no es Fernando, cierto? si bien le entiendo de lo que usted ha contado, en las reuniones que ha tenido con la autoridad sanitaria, entonces lo que han tenido ha sido una actitud proactiva, ¿no? Esperando de que se desarrolle una situación mucho más complicada para comenzar a tomar la medida. Al punto que les recuerdo que la autoridad fue criticada porque decían, están generando un pánico a eso quería llegar. para... y no, se estaban haciendo las cosas que se tenían que hacer y que nosotros sinceramente reconocemos, porque en otros países no se tuvo la previsión que se tuvo acá. Este es el país que más casos ha detectado y no es porque tenga la mayor incidencia, es porque tiene una vigilancia muy estricta. Y fue igual en el 2008 con el H1N1, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la capacidad que tiene Chile para enfrentar esta situación? Porque el otro día el ministro de Salud, ¿recuerdas, Iván, cuando hizo una aproximación, una proyección, dijo, si tuviésemos, eventualmente llegásemos a tener hasta 400.000 casos en Chile, lo podemos manejar? Pero si tenemos 1 millón, esto se nos escapa totalmente de las manos y es incontrolable. Esa cifra de 400.000 sonó como medio rara. ¿La comparte? Hay lo siguiente acá. Primero, cuando el ministro habla del número de casos, no está diciendo casos graves, está diciendo casos en general. De esa cantidad va a haber una cantidad de casos graves. Estamos hablando que tenemos una letalidad del 3%. No es que los 400.000 van a estar en riesgo vital, digamos. En riesgo vital, y lo otro el mismo día. Ahora, se nos van a romper los papeles si esos 400.000, bueno, pongamos que tenemos 40.000 graves, ¿no es cierto? Un 10%. Si eso se nos dan todos en la misma semana. Entonces, ese es el verdadero problema. Ese es el problema acá, vamos a decir, es uno de los problemas. No, claro, pero porque no hay sistema de salud que resista 40.000 pacientes graves. Esto es lo que ocurre en Italia. En Italia se están tomando estas medidas porque están viendo en el norte de Italia que los establecimientos de salud están desbordados y no quieren que eso les pase en el sur del país. Y por eso han tomado la medida. Y las medidas que se están tomando en este momento en varios países, en Argentina también, ahí veo a Ginés, el ministro de Argentina, son para retrasar ese pic tan grande que tiene la enfermedad. Entonces, están preparados, este país se ha preparado más que otros países. Este país tiene una ventaja grande, que es que respecto de los otros países están agotados los sistemas de salud, cansado el personal por las epidemias de dengue, que acá no tenemos eso, entonces es una ventaja, pero hay que, digamos, atajarlo lo más posible en esta etapa que todavía se lo puede contener. Y atajar las otras vacunándose contra la influenza, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? Y también las otras, porque esto se puede combinar con influenza, pero la probabilidad que se te combine con influenza es menor a la probabilidad que se te combine con una precondición. Entonces también cuidar nuestra salud. No, claro, pero si hay pacientes con coronavirus y otros pacientes con influenza y otros con sincicial, como claro, pero coinciden en 15 días esos, claro, ¿no? En una semana. Y es probable que se dé, pero con una precondición coincidís en cualquier momento, irremediablemente, ¿no? Ahí hay certeza. El doctor Fernando Leán es representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, hoy en el estudio de la 13 tarde. Fernando, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Ramón. Y quédense con el gel y úsenlo y muéstrenle a los televidentes cómo lo usan.